misterio de la divina luz y de las tinieblas de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, Dios nos quiere mostrar que en Dios no hay tinieblas. En Dios, queremos recalcar este punto, en Dios no hay tinieblas. Es muy diferente que Dios use las tinieblas para sus planes y sus propósitos de Él. Amén. Amén. Pero Dios es luz, es el Padre de las luces y en Él no hay sombra. Amén. Amén. No hay tinieblas. Amén. Vamos a empezar a ver cómo Elohim, amén, para poder entender esto. Recordamos que en Génesis 1:1 habla que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el primer capítulo y del primer versículo de la Biblia, cuando se habla de Dios, se refiere a Elohim. Amén. Elohim es el nombre plural infinito, incomparable de Dios. Amén. Amén. Es el nombre eterno ser del Señor. Amén. El creador de todas las cosas. Elohim, Dios. Amén. Él es el que preserva, gobierna todas las cosas. Las preserva y las gobierna. Amén. ¿Con cuál poder? Con su poder infinito de su voluntad y propósito. Amén. Aleluya. Con su infinita sabiduría, infinita porque es interminable. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que Él es el único Dios poderoso y verdadero, a quien toda la creación le debe dar gloria y honor y majestad a su Creador. Amén. Aleluya. Puedo decirlo que Él es el centro de todas las creaciones. Amén. Él es el corazón, el centro de todas las creaciones. No, Él es creador de todas las cosas. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Y aquí el apóstol Juan escribió algo muy poderoso y testificó y habló de lo que él vio y escuchó hablar al Señor Jesucristo. Cuando le dice, amén. En primera de Juan 1:5, y ellos mismos Juan lo vuelve a repetir en primera de Juan 1:5, y dice, este es el mensaje que oímos de Él, y a nosotros se nos anunciamos. ¿Y qué es lo que ellos estaban hablando? ¿Qué es lo que Juan estaba hablando? Que Dios es luz y que en Dios no hay tinieblas. Dice 1 Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Amén. En Él. En la versión antigua, en la antigua, 1909, dice todavía más expresable. 1:5. Primera de Juan 1:5, hijo. Primera de Juan. Sí. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que oímos de Él. Y os quiere decir, y nosotros anunciamos que Dios, fíjense, que Dios es luz y en Él
no hay ninguna tiniebla. Amén. No hay ninguna tiniebla. Amén. Is no darkness. ¿Lo podemos leer todos juntos? Amén. Aleluya. Y este es el mensaje que oímos de Él, del Señor Jesucristo. Y os anunciamos. Y os anunciamos, y nosotros anunciamos, os quiere decir nosotros, y nosotros anunciamos que Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Ok, entonces Juan estaba haciendo el anuncio de lo que escuchó hablar a su Señor y Maestro y Salvador, a Jesucristo. This is the ¿Y cómo no iba a saber Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cristo, que en Dios, el Padre, no hay tinieblas? ¿Quién mejor para testificar esto que el que estuvo en el seno del Padre? Amén. Amén. Su Hijo unigénito. Amén. Entonces, ¿sí, hijo? Kidding. Aquí en el versión judío dice, and this is Besuras ha-Geolah, which we have heard from him, and which we proclaim to you, that Hashem is Or, light, and in him Kosheh, there is not any at all. La luz Or, quien es Dios. Amén. Dios es la luz Or. Amén. Entonces, el Padre, sabemos claramente que Él es el Padre de las luces. Amén. Y que en Él no hay tinieblas. Bendito es el nombre de Dios. Ahora, ¿por qué? Vuelvo a decir, si el Padre, amén, no tiene tinieblas, entonces quiere decir que en el Hijo tampoco hay tinieblas. Amén. Puedes pasarle al dibujo, hija, por favor. Amén. Dice claramente, Jesús habló y les dijo otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. Amén. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Amén. Ese versículo me encanta y porque es poderosamente, si lo podemos leer todos, porque a veces leemos, pero no ponemos atención en pequeñas cosas que son muy grandes. Amén. Dice la palabra de Dios, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Habla que tendrá la lumbre de la vida. Y mucha gente no ha puesto atención en todo esto. Si Dios está hablando que el que le sigue tendrá la lumbre de la vida, que no dice el Señor, que no les dijo a sus discípulos que teníamos que esperaran porque tenían que ser bautizados en el Espíritu y fuego. Y lumbre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el Señor está hablando que en Él no hay ninguna tiniebla.
El que le sigue, amén. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Quiere decir que cuando el Señor nos habla que no habrá ninguna tiniebla porque Él nos va perfeccionando, quiere decir que ya no andaremos como andábamos, que Él viene y hace testimonio en nosotros. La luz, la luz de Jesucristo viene y resplandece en nosotros y hace cambios que resplandecen, que ya somos como antorchas, como candeleros alumbrando en este mundo. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Amor, no somos como candeleros, tenemos el candelero y somos un candelero. Sí, hablamos en una expresión que como candeleros, porque si les digo abiertamente somos candeleros, se van a asustar, van a decir, bueno, ¿cómo que somos candeleros? Exactamente, la menorá, el candelero, realmente es algo en posición muy especial, de pie y con sus brazos en alto. Y así deberíamos de andar la criatura humana, amén, caminando con las manos en alto, dándole honra y gloria y honor al Señor. Que nuestra luz, que Jesús está en nuestras vidas, que Él es Dios y Señor de nosotros, y que alzamos nuestras manos en señal de amor, de gratitud, que estamos alabándole y glorificándole. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, queremos ver y mostrar con este dibujo, amén, que realmente sabemos, estos son las tinieblas, amén. Dios usó las tinieblas para cubrir su poderosa y grande luz, no engendrada, porque Él tenía que tener y hacer su consejo con sí mismo, como lo hizo en la eternidad pasada, y Él tenía que guardar, cubrir, proteger esa luz, amén. Y Él se cubrió de tinieblas, pero voy a explicar qué clase de tinieblas son estas. Amén. Y lo mismo es la luz del Hijo engendrada. El Padre es luz no engendrada. Y el Hijo es la luz engendrada. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Esto quiere decir que estas son tinieblas cubriendo esa luz no engendrada. Hay algo muy especial que aquí me gustaría, amén, hablar. Dice la palabra de Dios que cuando Él planeó en eternidad pasada consigo mismo, de su propia y divina y santa voluntad, hacer un consejo. Este consejo poderoso, eterno, que Él hizo, dice que Él cortó ramas del árbol del conocimiento o de la ciencia, del bien y del mal. Y habla en sí mismo, y este consejo fue el Padre, el Hijo, o mejor, viene siendo el Verbo, amén, el Cristo. Así que el Padre, el Verbo, que viene siendo el Cristo, y el Espíritu Santo. Entonces el Señor
cubrió, protegió esa luz Amén. no engendrada, Amén. la cubrió, la protegió, porque la protegió y la cubrió. Fíjense, hablamos en el principio en Génesis, creo que es capítulo 2, y dice una verdad muy grande, como el principio de las cosas el Señor las empieza a revelar grandemente. Y dice la palabra de Dios en Génesis 2, vamos a leer Génesis 2. 6 y 7. ¡Aleluya! Eso. Cuando lo tengan con un precioso amén, hijos. Amén. Génesis 2, Sí. Amén, aleluya. Cuando el hombre o la mujer pecaron delante de Dios comiendo del fruto que no deberían de haber comido, todos recordamos que comieron ellos del árbol de la higuera. Amén. No es el árbol no es de las manzanas para nada. Es el árbol de la higuera, el árbol del Padre. Amén. Que son muy ricos, ¿eh? Amén. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos pecaron y comieron, y la gloria, fíjense nada más, de sus vestiduras que los cubría, se fueron, el Señor las quitó. Amén. ¿Por qué? Porque pecaron. Y ellos fue cuando vieron y sintieron que realmente habían pecado en contra de Dios por la desobediencia. Amén. Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo para así. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pero quiero que pongamos atención en el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Esposa, estás leyendo el 3 y tú nos habías dicho el 2. Ay, perdón, es Génesis 3. ¿Es 3? Sí, es 3. Y 6 y 7, perdón. Yo me equivoqué, reconozco. Es Génesis 3, amén, 6 y 7. Amén. Vamos a empezar a leerlos. Amén. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Amén. Y dio también a su marido, El cual comió así como el ella. cual comió así como ella. 7. Y fueron abiertos los ojos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Déjenme les digo. ¡Aleluya! ¿Cómo sabían Adán y Eva que con las hojas de la higuera podían cubrir su desnudez? ¿Por qué? Recuerden que en la eternidad pasada nuestro Señor pastor nos pastoreó y nos enseñó Jesucristo.
nos enseñó y aprendimos estas grandes verdades. Usted y yo, antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, nosotros ya estábamos enseñados, instruidos por el pastor de pastores, Amén. el Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Y estas verdades ya estaban, Amén. Aleluya. de que las hojas, amén, Amén. de la higuera podían a ellos cubrirlos. Amén. ¿Por qué? Porque en el eterno consejo que el Padre no engendrado hizo consigo mismo, todavía nosotros ni nada de lo que está hecho, criado, había sido hecho ni criado. Aleluya. Aleluya. Era solamente Él. A Dios nadie lo hizo. Al Padre no engendrado, a la luz no engendrada, nadie le hizo. Amén. Él no tiene genealogía, no tiene papá, mamá, parientes. Amén. Él es, por eso dice, yo soy el que soy, Amén. y ninguno más que yo. Amén. Por eso cuando le dijo Moisés, ¿y cómo quieres que vaya y les diga al faraón qué Dios eres? Si ellos tienen muchos dioses y sus dioses tienen nombres, ¿cómo le voy a decir que tú me estás mandando? Y le dijo, diles que yo soy el que soy. Yo soy el único, el primero, el único existente. Fuera de mí no hay otro. Todo lo que ellos tienen Gracias, Jesús. son criadas de sus manos corruptas, de su imaginación corrupta y Amén. de su corazón corrupto. Pero yo soy el único Dios verdadero, santo, que soy capaz de dirigir y gobernar toda mi orquesta de la creación. Aleluya. Así de sencillo. Amén. Aleluya. Bendito es el Señor. Gracias, Señor. Entonces estamos viendo que estas enseñanzas, como Adán y Eva sabían cómo cubrirse, porque sabía esta verdad desde la eternidad pasada, cómo el Padre se cubrió. Claro que ellos no iban a cubrir su luz porque ya no la tenían, sino estaban cubriendo ya su vergüenza, su desnudez. Amén. Amén. Aleluya. Eso es lo que estaban cubriendo. Amén. Entonces, el Señor obviamente que dijo, tú no vas a hacer, no vas a usar lo que el santo y verdadero y único Dios usó para cubrir su luz no engendrada, Aleluya. Aleluya. y les hizo cubiertas vestimenta de pieles de animal. Amén. Amén. Pero quitó porque ellos hicieron una corrupta vestimenta. Ellos hicieron delantales. Amén. Amén. Ni siquiera un vestido lo cosieron como debe de ser. Amén. 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 ¿Por qué? Porque ellos ya estaban muertos espiritualmente. Amén. La enseñanza que habían tenido, aleluya, se cubrió de tinieblas Amén. y le quedó al ser humano, a la criatura humana, le quedó allí solamente el 10% del conocimiento
y perdió el otro 90 del 100. Aleluya. Aleluya. Por eso era tan poquita la porción de hojas para hacer solamente un delantal. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así que vemos cómo cuando el hombre pecó, cómo quiso usar esto. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, si leemos en Santiago 1:17, donde dice en Santiago 1:17, está en el Nuevo Testamento Más arriba. Está casi hasta el último. está en el Nuevo Testamento, hija, en los profetas menores, porque son libros cortos. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios en Santiago 1:17. Dice que toda buena toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, Del Padre de las luces. del Padre, ¿de qué dice? De las luces. No dice del Padre de las tinieblas, ¿verdad que no dice? No. Dice del Padre de las luces, Amén. en el cual no hay Sombra. mudanza ni sombra de variación. Amén. Amén. Quiere decir, cuando dice sombra, a esto se refiere a tinieblas. Amén. A tinieblas de maldad no hay. Amén. 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 Así que quiero decir algo muy importante. Cuando el Señor habla de la luz or, es una luz poderosa, una luz tan grande, tan maravillosa, perfecta, Amén. santa, Gloria a Dios. brillante. Amén. Amén. Dice la palabra que para la palabra or, de luz, de Dios, significa ser luminoso, Amén. mostrar luz, glorioso, dar luz, encender un fuego, brillar, brillante, claro, relámpago, felicidad, lumbre, resplandor, sol, lumbrera y alegría. Amén. Entonces, vemos aquí que la palabra luz, or, de Dios, no hay ninguna tiniebla, ninguna sombra, ni nada que empañe su brillantez, su resplandor de Él mismo. Amén. Aleluya. Amén. 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 Así que ninguna tiniebla mora en la persona. Pongan atención. Ninguna tiniebla mora en la persona. Nombre no engendrado de Dios. Esta luz no es otra cosa más que la persona del nombre no engendrada de Dios. Aleluya. El Señor lo que hizo fue cubrir, aleluya, su nombre, su poder, su amor, aleluya, su brillantez de su verdad. Él estaba cubriendo con estas ramas del conocimiento, amén, Amén. de la ciencia del bien y del mal. Amén. Estaba cubriéndose él, estaba cubriendo su nombre, porque en la luz hoy está el nombre de Yud, He, Bau, He. En la luz hoy está el nombre de Yud, He, Bau, He. Está la verdad y está también
que Leviatán vino a tomar, haciendo pecar al hombre y a la mujer. Cuando decimos al hombre se refiere a los dos, a la criatura, Adán y Eva, en el huerto de Edén. En Edén dice la palabra de Dios que vino y tomó cautivo el nombre. Amén. Porque sabía que ellos tenían el nombre, aleluya, glorioso, poderoso, aleluya, por dentro y por fuera. ¿Y qué fue lo que hizo? Tomó el nombre cautivo. Amén. Aleluya. Bendito. Porque el nombre del Señor está en su luz or. Dijo Jesús, yo vengo en el nombre de mi Padre, y Jesucristo es la luz or. Y dijo, yo vengo en el nombre de mi Padre. Yo vengo en la luz. Yo vengo en la luz de mi Padre, porque yo soy la luz engendrada del Padre. Aleluya. El Padre de las luces Amén. engendró una luz de su Hijo unigénito, Aleluya. y la luz, fíjense, la luz no engendrada engendró Santo. la luz que viene siendo el Hijo, Amén. y el Hijo es el creador de todas las otras luces, porque de una luz fue la fuente para que fuera alumbrada más luces. Por eso el Señor tiene muchas glorias, muchísimas glorias. Me gustaría que pusieras el tabernáculo, mami, por favor. Y les voy a presentar un cuadro muy hermoso de las luces. Amén. Gloria a un Cristo vivo. Siempre me gusta ir dirigida por el Espíritu Santo. Santo. El otro es grande, mamá. Si lo puedes poner del otro lado, Ah, voy. por favor. La estatura. Sí, la estatura. Ahí está. Gloria a un Cristo vivo. Dice la palabra de Dios, quiero por favor, en el tabernáculo mosaico, amén, aquí estaba posando de pie la gloria Cabot, amén, Amén. y aquí estaba la gloria, amén, aquí está la luz, Amén. la luz. Está el menorá, está el altar de bronce y está No, mi amor, esa es la. perdón, el altar de oro De oración. de la oración, perdón, está el menorá, el altar de oro de la oración y está la mesa de los panes. Amén. Entonces, esta es gloria, amén, esta es luz, y en el altar de bronce está el fuego, Amén. lo que habla la luz oro. Amén. Lumbre, fuego, luz, brillantez, gloria. Aleluya. Entonces, dígame nada más si no va a ser el Padre de las luces, y cómo el Padre de las luces viene y muestra su retrato, su cuadro a la humanidad. Amén. Amén. Viene y muestra este hermoso retrato en su cuadro Amén. Amén. Aleluya. con su Hijo, Amén. que Dios es luz. Que si Él engendró a su Hijo,
la luz no engendrada engendró la luz engendrada, entonces la luz engendrada vino a mostrarnos al Padre. Le preguntaron, le dijo a los discípulos, Señor, muéstranos al Padre. ¿Qué le dijo? ¿Tanto tiempo estar entre vosotros y aún todavía no me conoces? Entonces, aquí está la representación, el cuadro, el retrato del Padre del Hijo. Entonces, ahora sabemos que Dios es Padre de las luces, y luces son glorias. Y no hay una sola gloria, dos glorias, tres glorias. Él tiene todas las glorias que Él quiere tener, que Él debe tener para Él. La que le dan los ángeles, la que le damos nosotros y la que le dio el Hijo. Entonces se le hace poco, pero todavía es eso. Si se le hace poco, también la creación le da honra y gloria y honor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y acaso el Señor no hizo un pacto con la humanidad diciendo, después del diluvio haber sido todo destruido, no vino y presentó sus glorias? Anteriormente no se habían visto. ¿El por qué? Porque no había habido agua en esa cantidad, esa exageración como las hubo en el diluvio. ¿Por qué? Porque los abismos de arriba y de abajo se abrieron. Amén. ¿Para qué? Para enjuiciar. Aleluya. Para hacer juicio. Pero el Señor, en su corazón, de que quería que la criatura, el ser humano, tuviera paz, mandó sus glorias. Después de que Noé encontró gracia delante de él. Exactamente, después de que Noé encontró gracia delante de él. ¿Por qué? Porque le obedeció. ¿Usted cree que aparte de sus hijos, de Noé no tuviera parientes a quien querer meter al arca? Como lo hacemos nosotros. Que nosotros, si tenemos un pastel grande, queremos invitar a fulanito, a manganito, y véngase mi mamá, véngase mi papá, véngase a comer. ¿Usted cree que Noé no quería haber invitado a su parentela? La esposa de Noé, a su parentela. Él trató a... Las esposas de los hijos de Noé. ¿Qué no él trató de agarrar almas que vengan al arca? Amén. Él, lo único que hizo, hijo, fue predicar 120 años, más o menos se cree, no estoy muy segura, pero creo que fueron 120 años lo que duró Noé construyendo el arca. Y esos años se duró predicando, y en aquel tiempo los días eran largos. Amén. Todavía no se habían acortado como ahora. Los días y los años eran largos. Y tuvieron mucho tiempo para ellos haberse arrepentido y haber podido haber entrado al arca. Pero Dios, conociendo el corazón del hombre, que es bueno para querer siempre meter a alguien de trampo de pilón, hubieran metido a alguien que en el plan y en el propósito de Dios, de su voluntad, no estaba. Amén. Entonces, la misma puerta del arca no la cerró Noé, la cerró Dios.
Amén. Amén. Él mismo cerró la puerta Amén. y ya no se abrió. Quiero entrar por la puerta. Lo mismo, La puerta del arca. amén, lo mismo, déjenme decir, Salvación. lo mismo. Jesús es la puerta. Amén. Él tiene mucho cuidado. Él es el único que la puede abrir o la puede cerrar. Amén. Fuera de Él no hay nadie más. A Él entra el que Él quiere. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén, aleluya. Amén. Qué hermoso. Entonces, la puerta haciendo su trabajo desde el principio. Gloria a En el Dios. nombre del Señor. Vamos a Aleluya. seguir con esto. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Vuelvo acá. Dice la palabra de Dios que Él escogió estas ramas del árbol de la ciencia del bien y del mal, que viene siendo de la higuera. Amén. Él mismo seleccionó y cortó las ramas que él iba a ocupar. Aleluya. Déjenme les digo, si en el candelero, aquí lo estamos viendo, dice la palabra de Dios que el árbol de la ciencia del bien y del mal era este, Amén. el tronco. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿La Amén. menora? Era esto. Amén. Y luego, bendito sea el Señor, y las ramas, los brazos abiertos, era la higuera. Amén. Aleluya. Amén. Era el árbol de la vida. Amén. Amén. Era el árbol de la vida, estas ramas. Era la vida. ¿Por qué? La vid verdadera. La vid verdadera. Amén. Esta era la higuera y esta es la vid verdadera. Amén. O sea que era una parra de higos. Amén. Amén. Y era una vid. Amén. 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 Y él cortó seleccionando las ramas. Amén. Entonces el Señor se cubrió de tinieblas. ¿Qué entonces si agarró las ramas? ¿De qué ramas se cubrió él? Pues él se cubrió, el padre se cubrió de higuera. Del Hijo. La higuera se cubrió con el La Se higuera. cubrió del Hijo. ¿Y qué vino? El Padre a esta tierra. El Hijo cubriendo al Padre. La luz Marcus, la luz Ana, la Bashana, la Saya. Aleluya. El mismo Hijo, el Padre estaba en el Hijo, pero el cuerpo, aleluya, del Hijo estaba cubriendo al Padre. Amén. Aleluya. Es cuando el Padre dio un paso hacia atrás. Y las tinieblas, o sea, como eran una luz menor, quedaron cubriendo al Padre. Aleluya. Aleluya. ¿Lo estamos entendiendo? Amén. Gloria a un Cristo vivo. Amén. Seguimos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Jesús. Aún el hombre, fíjense nada más, el rechazo por el Hijo de Dios, por el Señor Jesucristo. Aún el hombre, ni para cubrirse, escogió las ramas Amén. de la vid, Amén. de la uva. Aleluya.
escogió las ramas De higuera. de higuera. Amén. Déjenme decirles, en este tiempo que estamos haciendo, rechazando todos los días al Hijo de Dios. Amén. Hablamos de Dios, pero no queremos de Jesucristo nada. Háblenle a la gente de Dios y encantados. Amén. No, Dios es muy bueno, Dios esto, Dios lo otro. Amén. Háblenle del Señor Jesucristo. Inmediatamente le cambia la conversación y se aparta. Amén. En cuando usted le dice, debes aceptar a Cristo como tu personal Salvador, inmediatamente hacen esto. Amén. No estoy preparado. Amén. Aleluya. Ahora, déjeme le digo, eso quedó, ese malvado pensamiento y Amén. actitud Amén. quedó muy bien sellado, grabado por el pecado, el rechazo al Hijo de Dios. Amén. 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 Aleluya. ¿Qué hizo desde el principio el hombre? Rechazando Amén. al árbol de la vida, Santo. al árbol del Hijo de Dios. Gloria a Amén. 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 Estamos viendo esta gran verdad. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes les empiezan a hablar a sus parientes de Dios y lo están escuchando? Amén. Amén. Sí, sí, sí. Oyen, pero no Sí, sí. No, y háblenles de Dios y si lo escuchan y dan su conversación. Sí, pero, opinan. y opinan, pero en cuanto les habla del Señor Jesucristo. Jesucristo, le cambian el tema. Amén. Por favor, háblame de otra cosa. ¿Por qué? Porque todavía tienen el enojo contra el Hijo de Dios, Amén. Amén. el rechazo Santo es tu nombre, contra el Hijo Señor. de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, seguimos. Dice que entonces el Padre, cámbiale ya, hija. El Padre se cubrió de estas ramas. Amén. Y allí el Señor hizo, aleluya, el escondedero. Amén. Hizo como una cabaña, pabellón y cabaña es lo mismo. Amén. Amén. Es una tienda Sucot. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pabellón y enramadas es lo mismo, tienda Sucot. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Así que lo hizo para cubrir su luz no engendrada. Amén. 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 Aleluya. Ya que nadie, ninguna, amén, Aleluya. ninguna cosa creada, aleluya, podría sobrevivir a la luz no engendrada. Amén. Amén. Santo. Entonces, el por qué no podría sobrevivir, porque la luz, la brillantez y el fuego, la lumbre de la luz no engendrada, los mataría, los devoraría. Aleluya. Bendito. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué los devoraría? Porque ahí es donde está el nombre. Amén. 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 Aleluya. Está la Torá, Santo. la verdad Amén. y el consejo de sus obras creativas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Santo es tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Déjenme decirles. Por eso, el diablo es un robador, Amén. un robador de las tinieblas. Amén. Él
sabe muy bien lo que esto significa. Amén. Amén. Y decía, yo también quiero una parte de esas. Y se las robó como se trajo luz robada. Amén. Amén. Glorias robadas. Pero lo que no pudo él robar fue Amén. el nombre, lo tomó cautivo. Lo que no pudo él es las, ¿cómo se llaman, hijo? Los sí, los lomos procreativos. Amén. Para crear. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. No pudo. Entonces, ese no ha criado, no ha hecho nada. Amén. Amén. Santo. ¿Por qué? Porque no tiene poder. El poder es de Dios, Amén. no es de él. Entonces lo único que hace es que de lo que se robó, con sus manos sucias, amén, con su maldad corrupta, corrompió Amén. todo lo que se robó. Amén. 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 Bueno, dice la palabra de Dios Amén. Aleluya. claramente. Dice que el Señor Jesucristo, Él es la luz del mundo. Amén. Lo habla la palabra de Dios. Así que cuando el Padre dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, cuando habla de tal manera amó, quiere decir que el amor del Padre vino en el Hijo, en la luz oro. En la luz oro. Y Él vino a iluminar a los que estábamos muertos y en tinieblas. Amén. Que aún a los muertos, aquellos como a David, como a Abraham, como a todos los personajes bíblicos que se ven en la Biblia, que ellos padecieron por causa del Señor, mejor dicho, por causa de la ley, por causa de la Torá, de la verdad de Dios, Él vino y los levantó. Amén. Vino y los sacó, Aleluya. los levantó. Gloria a Dios. Porque el Hijo es el único que tiene gloria, cabot, para resucitar a los muertos. Él es el único que tiene poder Amén. para resucitar muertos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Muertos, voy a hablar de cuáles, de los que tienen cuerpo, alma y espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero hablar algo muy poderoso en esto. Dice que Dios, luz no engendrada, cuando engendró la luz de su Hijo y no la dio, dice que cuando Él llegó, imagínense nada más, vino, yo creo que si digo que a un panteón es ¿cómo? Estoy ofendiendo al panteón porque ahí hay muchos sepulcros, o sea, lo de arriba, ¿cómo se llaman? Losas blancas, blanqueadas, y por lo menos no se ven tan pardas, pero nosotros estábamos en tinieblas, pero estamos en tinieblas de odio y de muerte. Amén. Amén. Estamos muertos espiritualmente. Amén.
no había salvación para nosotros. La ley era muy difícil que alguien la cumpliera tal y como era. Amén. Entonces Jesús vino a resucitar los muertos, vino a levantarnos a usted y a mí, y su poder de luz gloriosa de su nombre sigue resplandeciendo en nosotros cuando aceptamos, aleluya, cuando aceptamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Él viene y resplandece esa luz hoy. Aleluya. Amén. Gloria a un Cristo. Dice también la palabra de Dios. Dice también la palabra de Dios algo muy importante. Me voy a ir rápido porque ya se me hizo tarde. Dice la palabra de Dios, y vemos otro cuadro, otro retrato muy importante. Dice la palabra de Dios que cuando Dios le dio la Torá a Moisés, Moisés tuvo que pasar por tinieblas de oscuridad muy densas, Amén. muy oscuras, para poder recibir la palabra, la Torá, la ley. ¿Por qué? Porque el Padre estaba cubierto de tinieblas. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Vámonos al Éxodo 20 para entender esto, porque sí tenemos que entenderlo y con esto. Éxodo 20, por favor. Cuando lo tengan, lo lee alguien fuerte con voz alta, por favor. 20, ¿qué onda? Vamos a leer Éxodo 20. Desde el 1. No, ahí sabemos que aquí es donde Dios habla y que dio los 10 mandamientos a Moisés. Vamos a leerle desde el 18. Desde el 18, por favor. Del 18 al 21. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Viéndolo el pueblo temblaron y pusiéronse de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, que por probaros vino Dios, y porque su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. Entonces el pueblo se puso de lejos, y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Pon oscuridad, Amén. Él dice que él no era algo que digamos, se acercó a una luz, sino es tinieblas Arafel. amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. 6205, Alex. Entonces, esas no eran tinieblas De maldad. de maldad. Amén. Sino eran tinieblas protectoras del mismo árbol del conocimiento de Dios. Amén. 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 Quiero que le veas ahí, dice que era como un cielo bajado. Como del cielo bajado, penumbra como del cielo bajado. Amén. Entenebrecimiento, obscuridad, Sombra y tinieblas. niebla. De la raíz. Como cuando hace eclipse, ¿no? Sí. Que se oscurece, pero más. Sí, o como cuando las nubes están muy cargadas Muy negras. de agua. Amén. Pero mire la raíz.
descolgadas, gotear. Descolgarse de aquí. Gotear, destilar. Es la doctrina. Está en Deuteronomio. Amén. Entonces, ¿qué era? Más que el conocimiento. Tinieblas. Amén. No era otra cosa más que la doctrina. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Tinieblas a la fe. Amén. Dice en cambio, con las tinieblas, ¿verdad? Bueno, ahorita se las doy, déjenme nada más para no rebrujarme aquí. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios que Moisés experimentó, tuvo una experiencia de esas densas tinieblas de Dios. Amén. Cuando recibió la ley Amén. para el Amén. pueblo de Israel. Amén. Biblia. Dice la palabra de Dios también que la luz, la Torá de la verdad, era déjenme les digo, ya me salté, le dimos el 21, ¿verdad? Hasta el 21. Amén. Sí, Sí, ok. El 21. Dice la palabra de Dios que Dios habitó en las densas tinieblas, y así que Moisés tuvo que entrar Amén. Aleluya. a esas densas tinieblas para recibir la ley de Dios, la Torá. Así que la luz de la Torá era la luz, fíjense nada más. Así que la luz de la Torá era el preservador del generoso nombre de Jehová, porque así protegía, guardaba la luz de la Torá de la verdad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Dios siempre guardando, protegiendo. Amén. Amén. Aleluya. Como la luz de la verdad tenía aquí la Torah, Amén. Amén. así en sus manos. ¿Qué vistes ahorita, Laura? ¿Unas manos? Unas manos y una cortina como de luz. Amén. Así como cuando se forma a veces del sol, que se ve así como una cortina de luz distinta. Amén. Así, y estaban las manos ahí. Amén. Pero todo era como translúcido. Amén. Translúcido. Porque en Dios todo es transparente. Amén. No Aleluya. hay Aleluya. sombra de odio o de muerte, de tinieblas malvadas. Amén. Entonces ahí fueron entregadas y vemos cómo el Señor dice que su dedo brilloso, brillantes, Dios escribió con los rayos del poder de la luz del fuego la palabra y se las entregó a Moisés. Pero para irnos pronto, yo creo con este versículo estaba viendo para cuál les iba a decir. Dice la palabra, sabemos que para cabañas o para pabellón de oscuridad, todo esto que estamos hablando, se habla de las cabañas Sucot. Y dice la palabra de Dios, también nos pone otro cuadro muy importante, y con este terminamos con este cuadro. Dice que en el mismo tabernáculo mosaico, vamos a ver esto. ¿Me permites tantito, men? Sí, Salmo 18, 11. sí, 10 y 11. No, Salmo 18, 11. Salmo 18, 10 y 11. No, Ok. Salmo 18, 11. Ok, O sea, el 10 y el 11, sí, gracias. Vete ahí. Salmo 18, Exactamente lo que está diciendo Laura. amén. Salmo 18 del 10 y del 11. Gracias. 10 y 11. 10 y 11. 10 and 11. Y cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. 11.
puso tinieblas por escondedero suyo, su pabellón en derredor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Pabellón es cortina. Amén. Aleluya. Sí. Cortina. Cortina. La palabra Amén. pabellón son cortinas. Cortinas, Alrededor. cabañas, enramadas, también es lo Si mismo tú te pabellón. fijas, cuando está lloviendo, o sea que la lluvia es pareja, es clara, pero está formando una especie de cortina. Amén. 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 Eso es lo que hace Dios Aleluya. también cuando viene a través de su gloria. Perdóname, amor. Sí, no, está bien. Gracias, amor. Porque este ya me lo había pasado y sí, ahorita no quería decir. Aleluya. El tabernáculo, hija, por favor. Dice la palabra de Dios claramente para ver este cuadro precioso del Señor. No, quiero todo completo. ¿Qué le hace que está acostado? Para que salga, porque sabemos que no tenemos una pantalla tan, Amén. ¿Qué quieres? tan grande. Está bien, amigo. Esto. Sabemos claramente, o es más, ponme donde estén las cabañas. Donde estén las cabañas alrededor. Go down. ¿Cuáles cabañas, mi amor? Perdón. Alrededor del tabernáculo. El tabernáculo así. Amén. Dice la palabra de Dios para mostrar ¿Esa? ¿Esa? donde hay cabañas alrededor. Ahí está el puro tabernáculo. Así, ahí, gracias. Ahí está bien. Dice la palabra de Dios claramente. Fíjense. Ahí está de día. Amén. Amén. Aquí está la gloria Shekinah. Amén. La nube de hielo. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Amén, aleluya. Pero la palabra de Dios, si encontraras una donde está de noche, gloria a un Cristo vivo. No hay. Bueno, no hay. Ahí está. Bueno, vamos a ver algo muy importante. Dice la palabra de Dios cómo Dios mandó perfectamente en orden hacer todo. Amén. El tabernáculo estaba lleno de luz, Amén. de gloria cabot, de luz y de fuego. Amén. 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 Y dice la palabra de Dios. Aquí está uno de noche, ¿Dónde? guardado en esta. ¿Para sacarlo o si no? Bueno, déjalo pues así, déjalo, para que no se nos vaya el tiempo, papi, por favor. Este es. Está muy chiquito, pero bueno, ella ahí resplandeció. Vemos. Ok. Aleluya. Esta es la gloria cabot. Vimos la gloria de hielo. Ahora, Amén. esta es la gloria cabot. Amén. 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 Y vemos que como el tabernáculo resplandece y brilla. Amén. 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 Aleluya. Pero el Señor tenía que, alrededor de su gloria cabot, Él tenía de sus glorias, de su luz. Aleluya, porque ahí estaba la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Y ahí estaban las tablas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios que alrededor Él puso cabañas, pabellones, Amén. enramadas Amén. de todas las tribus Amén. alrededor para proteger y cubrir Amén. su gloria, aleluya, su luz no engendrada, porque todavía no estaba el Hijo engendrado aquí con nosotros, estaba cubriendo su luz, su gloria no engendrada, aleluya, y la estaba cubriendo alrededor, y nosotros fuimos usados, por así decirlo. El pueblo de Israel fue usado como sombras, amén, aleluya, alrededor del tabernáculo, como cabañas Sucot Amén. cubriendo, Amén. cabañas Sucot cubriendo, Amén. aleluya, la gloria no
la humanidad, pese que hemos pecado contra Dios, pese que siempre estamos haciendo lo malo delante de Dios, Amén. Amén. ¿por qué no nos ha matado? Porque su cuerpo y mi cuerpo es usado para cubrir la gloria de Dios. Es para cubrir la gloria, aleluya, porque el Señor no la quiere destruir, no la quiere matar. Él lo que quiere es hacer su plan perfecto, poderoso, con usted y conmigo. Por eso estamos todavía aquí alabando y glorificando su precioso nombre, porque nosotros somos el Cristo que está en nosotros. Aleluya. Este cuerpo lo está cubriendo, porque este es un tabernáculo de la palabra, del nombre, de la verdad. Aleluya. Bendito con el conocimiento y la sabiduría de las obras creativas del Señor. Hay algo poderoso. Pueden tomar sus lugares. Hay algo poderoso. Amén. Dice la palabra de Dios claramente. Aleluya. Amén. Cuando el Señor habla y dice que su gloria, su poderoso nombre, no engendrado, y el nombre engendrado no es otra cosa más que el poder. Cuando el Señor habla en nuestras vidas y el nombre es glorificado usted y en mí, usted no sabe el poder de la gloria que está en usted y está en mí al pronunciar el nombre. Por eso los demonios y las tinieblas huyen, porque esas tinieblas de maldad, aleluya, esas tinieblas robadas que el Leviatán robó, esas tinieblas corruptas, esas huyen de donde usted está pronunciando y glorificando el precioso nombre del Señor. El pueblo judío, Resplandece. el pueblo judío tenía un respeto por el nombre. Duraron años, muchísimos años, que ellos no pronunciaban el nombre, Por miedo. porque ellos tenían el conocimiento de esta verdad. Aleluya. Aleluya. Amén. Que el nombre no engendrado de Dios era santo, muy santo, como para ellos, con sus bocas sucias, pronunciarlo. Tenían temor y temblor delante de Dios de pronunciar su nombre santo, muy santo. Tenían temor, no lo anunciaban, no lo predicaban, no lo declaraban. Porque sabían el poder del nombre glorioso de Dios. Aleluya. Cuando se les dio la Torah, los mandamientos, dice claramente allí en el Éxodo 20, amén. Amén. Y dice en el 27, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, Amén. porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Ellos conocían, sabían esta verdad muy bien, y ellos sabían que no podían usar el nombre del Señor ni pronunciarlo, porque el mismo nombre del Señor, la luz no engendrada, Amén. no era Aleluya. otra cosa más que el nombre del Gloria a Señor. Dios. Amén. Amén. Aleluya. ¿Saben dónde se guardó hasta que llegó el día de la promesa? La semilla de salvación del Mesías, del Salvador de este mundo, Aleluya. La gloria. en la gloria Cabot. Amén.
Porque de la gloria acabó, nadie la podía tomar y agarrar. Aleluya. La gloria, la luz, gloria no engendrada estaba aquí. Amén. Amén. Pero también estaba la semilla de la gloria de la luz engendrada. Amén. Aleluya. ¿Vemos todo esto? Es poderoso. Ahora, en este tiempo, yo veo como hay gentes que farsantemente usan el nombre de Dios como amuleto, Amén. como con burla, sin respeto, Amén. Amén. y la verdad, el nombre de Dios es tan grande, tan poderoso, que es la luz. Cuando se hacen milagros, sanidades, prodigios en el nombre de Jesús, por eso se hacen, por el poder de su nombre. Amén. El nombre de Yuhel Bauhe, yo soy el que soy. Por el nombre Aleluya. de Jesús, que es el mismo. Amén. El nombre de Jesús, para que toda lengua de todo Y todo linaje. linaje confiese que el nombre de Dios es poderoso. Amén. El nombre de Jesús es poder. Amén. Vino a darse a conocer el nombre de Jesús a toda lengua y a toda nación. Amén. Amén.